en un momento damos inicio. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta sesión de clases. Es la número 8. Necesito que me confirmen, por favor, si están escuchando y observando la presentación. Sí, se ve y se escucha. Bueno, gracias. La dinámica del desarrollo de contenido este día va a estar, primero, el contenido de, valga la redundancia, el contenido de la temática, y a las 9 va a estar habilitado el laboratorio. El laboratorio no es nada complicado, sino que son cosas que hemos visto en el desarrollo de clases durante las últimas 2 sesiones. Entonces no está nada complicado, está para realizarlo en menos de 20 minutos, porque también he tomado a consideración a no sobrecargarles, no saturarles. Prácticamente es una especie de control para identificar el nivel de comprensión del contenido que se ha ido desarrollando por parte de ustedes. Para eso está el laboratorio. En este momento ya lo estoy programando para que a partir de las 9 lo tenemos activado. Vamos a hablar sobre los modos de producción a través de la historia. Si se recuerda, hablamos sobre sistemas económicos, que es totalmente diferente a desarrollar de cómo a través de la historia los modos de producción se han implementado, y para ello tenemos que estos modos o estas formas que se han implementado a través de la historia, está la forma, la modalidad del sistema de producción primitivo, la esclavista, feudal, capitalista y socialista. Espero que no quiero que se me vaya a confundir cuando hablábamos de sistema económico con modelo y con modos. Es algo totalmente diferente.
Entonces el enfoque va a estar orientado en estas líneas. Sobre todo, identificar, ir determinando el funcionamiento que a través de la historia se ha venido implementando para darle respuesta a esas interrogantes de las que se ha estado hablando sobre el qué, el cómo, para quiénes producir. Y podemos ver que esos modos de producción a través de la historia tienen amplias incidencias de mucha importancia y relevancia, porque es ahí donde se va definiendo las formas de cómo se utilizan los recursos para generar ciertos bienes que le ayuden a subsistir al ser humano. Esto a través del tiempo va evolucionando, va cambiando conforme las necesidades del ser humano, y esto nos permite ir determinando el cómo la naturaleza y la estructura social dentro de una economía se va adaptando, y todos esos cambios van teniendo ciertas incidencias. Todo esto es la raíz o el origen de las estratificaciones sociales, que al final tienen un efecto en los procesos del funcionamiento de las estructuras económicas de un país. Esto ha venido a dar origen y a la vez explicación de cómo funcionan los usos, la conservación o propiedad de los recursos. Esto permite que a través de los excedentes de producción y la demanda existente surjan lo que se denomina intercambios comerciales, no solo a nivel interno, sino que ya con otros países y otras regiones. Entonces tenemos una pequeña línea de tiempo. Empezamos identificando que 5.000 años antes de Cristo estaba la comunidad primitiva. Tenía procedimientos, sistemas organizacionales sin mucha trascendencia a los cambios, sino que iban buscando los niveles de subsistencia del día a día. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a través de la clase. Luego tenemos que esto sale el modo de producción asiático, 3.500 años antes de Cristo, y 3.000 años después el esclavismo. Después, posteriormente viene el feudalismo, 300 años después, 1.600 años después de Cristo viene el capitalismo, y 1.830 años después el socialismo. Esta es la línea de tiempo de lo que vamos a desarrollar sobre los modos de producción que están integrados por todos esos agentes económicos que conforman el funcionamiento de un sistema económico. Tenemos que todo modo de producción está integrado por esas fuerzas productivas, donde se puede hacer uso de la fuerza laboral
esa capacidad que tiene el ser humano para realizar ciertas actividades, es decir, el trabajo del ser humano, los medios de producción, donde van a estar los objetos de trabajo, que es toda aquella materia prima, todo aquel insumo que se necesita para crear por medio de la transformación e implementación de ciertas técnicas usando los instrumentos de producción para transformar todo lo que aquí es objeto de trabajo. Posteriormente se le aplica a esos medios de trabajo o instrumentos de producción, se transforma este insumo, pero si se fijan, dentro de estos medios de producción, la fuerza laboral o la fuerza que aplica el ser humano está interconectada con estas dos, aunque aquí la veamos como separadas, pero es por el tipo de clasificación, pero al final esta tiene incidencia para transformar la materia prima a través de la aplicación de instrumentos de producción. Ahora, estas fuerzas productivas son parte de toda relación social que hay en una estructura económica. Ahora, esa relación social dentro de la estructura económica está basada en los niveles y la capacidad productiva de diversos sectores, primario, secundario, terciario, ya hablábamos de ellos. Ahora, dentro de esto, hay unas formas de cómo se van a distribuir o cómo se van a asignar los recursos en una sociedad, y ahí surge la propiedad pública, propiedad privada, dependiendo el modo de producción que analicemos a través de la historia, así es la forma de cómo está la propiedad. Ahora, esto conlleva a identificar cómo se encuentran estructuradas las clases sociales y sus respectivas situaciones para que de aquí se busque mecanismos que contribuyan a satisfacer las necesidades, es decir, el consumo por medio de la producción, pero detrás de todo esto está la distribución de los recursos. ¿Quiénes los van a transformar? ¿Quiénes los van a consumir? Y partiendo ya de la primera parte de la línea de tiempo, cuando hablamos del modo de producción de las comunidades primitivas, si se fijan, esa imagen refleja esa parte de la interacción social que tenían estos grupos. Si se puede identificar ahí que había una organización, cada quien tenía sus funciones y actividades por realizar para el funcionamiento dentro de lo que se denomina comunidades primitivas. Estas comunidades primitivas tuvieron que organizarse y ahí surge el modo de producción primitivo, y como era algo que no contaba con innovaciones para las herramientas, instrumentos para la cacería, para los procesos de transformación de materia prima, el ser humano, esos grupos sociales, se identificaban por ejercer un control directo en la cacería así, de animales para su subsistencia. Entonces, principalmente las características que se atribuyen a este modo de producción es que los grupos organizados en tribus se alimentaban de vegetales, frutas y raíces, y los instrumentos o herramientas con los que ellos contaban eran piedras, trozos de madera o palo. Ahora, cuando hablamos de los medios de producción, podemos observar que eran colectivos, o sea,
en grupo, ellos se organizaban, y es aquí donde se identifica el surgimiento del cooperativismo en las primeras comunidades organizadas del ser humano. Cuando empiezan a ver que era necesario implementar nuevas medidas, nuevas formas de hacer e implementar sus acciones de trabajo, empiezan a dividirse las acciones o actividades, y a esto se le llama la primera división del trabajo. El hombre se le asignaba la responsabilidad de cazar animales, ir a pescar, todo esto con el objetivo de satisfacer los niveles de consumo de sus grupos organizados, ese colectivo. Y a las mujeres se les asignaba la responsabilidad de recolectar los frutos, de procesar lo que cazaban y pescaban los hombres, para que todo esto fuera parte de su alimentación. Es aquí donde ellos empiezan a ver y a identificar que podían tener un mayor dominio sobre los animales y sobre la tierra. Se dedican a la agricultura, a la ganadería, y se da una transición. Eran nómadas. Cuando decimos nómadas, esto se refiere a que andaban de un lugar a otro. No tenían no se está en algún sitio de forma permanente, sino que andaban donde ellos observaban que habían frutos, donde también podían cazar animales, donde los suelos se veían productivos, o que el clima se les hacía favorable, o que se sentían bien. Entonces, cuando deja de ser nómada, es decir, que deja de andar de lugar en lugar, o sea, de forma inestable, pasa a ser sedentario, y empieza a establecerse en lugares geográficos, en áreas geográficas, y ya no está dependiendo de la cacería al azar, sino que cría animales, empieza a hacer cultivos más especializados en ese momento, es decir, potencia la agricultura y la ganadería para depender de esto. Y a eso se le denominó costumbres o acciones sedentarias, cuando pasa en esa transición de nómada a sedentario. Ahora, esto, de acuerdo a la forma del modo de producción, los nómadas, ya hemos mencionado, de forma organizada, tenían el trabajo colectivo. Los grupos en los que se encontraba organizado eran las hordas, clan, tribus y otras más, y dependían de la caza, la pesca, la recolección, y la propiedad privada no existía. Toda esa transición de nómada a sedentario, por medio de los cambios en sus estructuras de funcionamiento y por las características, empezaron a empezaron a darse esas asignaciones
y de eso fue dependiendo las mutaciones, los cambios para que se empezaran a abastecer de los recursos necesarios. Entonces, en ese momento se abastecían de todo lo que la naturaleza les iba proporcionando a través de las temporadas o estacionalidades de producción, y su forma de producir era bajo el cooperativismo o modalidad comunitaria. Todo lo que iban produciendo, siempre existía esa necesidad de distribuir, y todo esto que se iba produciendo lo asignaban de acuerdo a la cantidad de personas que constituían el clan, o hordas o grupos, para darle los beneficios y requerimientos necesarios que en ese momento los grupos iban demandando. La comunidad primitiva, dentro de los modos de producción, no había una estratificación social, o sea, no había clase social, trabajaban para el autoconsumo, irse abasteciendo de lo que iban recolectando o produciendo, bajo lo que es el cooperativismo y la ayuda mutua. Esos tres elementos son muy importantes, porque eran las características esenciales de estas formas o modos de producción dentro de las comunidades primitivas. Cuando decimos modo de producción primitivo, se encontraban unificados porque la gran mayoría de los medios de producción de la tierra eran colectivas. O sea, no estaban a nombre de una sola persona, sino que eran regiones asignadas o distribuidas entre ellos mismos, pero pertenecían al grupo, a la horda, al clan. Y todos aquellos instrumentos con los que ellos trabajaban e implementaban sus acciones para los procesos de producción se iban desarrollando de acuerdo a las necesidades, porque no tenían el objetivo de generar excedentes, sino que su finalidad, obtener la cantidad de alimentos o de bienes para ir supliendo sus necesidades básicas: alimentación, la seguridad, tener el espacio y la cobertura para el frío con las pieles de los animales que capturaban o cazaban. Entonces se iban apoyando entre ellos para hacer fácil el trabajo y suplir sus necesidades. Tenemos una imagen, una persona que acaba de pesca para su subsistencia, y los respectivos grupos a los que pertenecían. Dentro de las características económicas, veamos, Jocelyn, ¿qué nos dice la primera característica económica? Dice, los hombres se hallaban indefensos ante las fuerzas naturales y se alimentaban de lo que la naturaleza les proporcionaba. La estructura económica era atrasada. Gracias. Si se fijan, esa característica que Jocelyn Maciel nos acaba de leer, dice o menciona que la estructura económica no tenía avances, era atrasada. El ser humano solo iba subsistiendo de lo que recolectaba, de los frutos de las estaciones. Veamos, Catherine, Vanessa, ¿qué nos dice la segunda característica económica de este modo?
El hombre satisface sus necesidades con lo que directamente le proporciona la naturaleza, por lo que las actividades económicas principales eran la recolección de frutos, la caza y la pesca. Gracias. Entonces ahí tenemos el qué producir. Ellos no se preocupaban por el qué producir mucho, sino que abastecer lo que ya la naturaleza, abastecerse con lo que ya la naturaleza les iba dando. Se preocupaban más por las cantidades, o sea, el cuánto obtener de la procedencia de esas producciones que no eran cultivadas por ellos en determinado momento, y su objetivo era ese: recolectar para abastecer lo del momento. Luego, cuando ya ellos dejan de ser, de andar de un lugar hacia otro y se establecen, empiezan a producir para el autoconsumo. A pesar de eso, todavía se consideraba una organización muy atrasada. Pero de repente identifican que al hacer el golpe o el choque de dos piedras, se produce el fuego y descubren a este. Fue un descubrimiento de mucho impacto y se consideró como de los que contribuyeron a que este modo de producción empezara a tomar otro rumbo, porque fue considerado como el mayor descubrimiento para el desarrollo de esos grupos dentro de la comunidad primitiva, porque esto les iba a contribuir a cocinar los alimentos, empezar a cambiar sus formas de cómo se iban a nutrir, y además de que les ayudaba y facilitaba procesar estos alimentos, hace que nazca una nueva división social del trabajo. Y a esta división social se le denomina los oficios. Ahora, este nomadismo empieza a implementar formas de producción por medio de esas fuerzas productivas, y ya aquí toma otro rumbo. Ya la comunidad primitiva se queda atrás, porque ya se empieza a fundamentar el desarrollo de la misma estructura social, pero ya con una transición o cambio a nuevos mecanismos de cómo producir, tomar el uso de los medios de producción de otras maneras. Y es aquí cuando estos grupos identifican de que organizándose de una forma diferente para ejercer el trabajo, pueden producir más de lo que están consumiendo. Y aquí surge el excedente. Entonces, este excedente de producción, digamos que la tribu de Henry empieza a producir más papas, y posteriormente la tribu de Patricia Marisol produce maíz o trigo, más maíz de lo que su grupo o estructura social puede consumir. ¿Qué va a hacer Henry con ese excedente y qué va a hacer Patricia Marisol? Pregunto. Podríamos hacer un intercambio, licenciado. Exacto, ahí empieza, con ese excedente se da origen a lo que se conoce como trueque. Ese intercambio se le denomina trueque. Aquí el ser humano identifica que ya se puede empezar a producir de forma individual, empezar
a cercar o a delimitar los territorios y espacios, y ahí nace parte de lo que es el funcionamiento de la propiedad privada. Y se convierte en la principal unidad económica de ese momento. Porque si ya puede producir esos excedentes, se hacen los intercambios, se hace el trueque, Patricia le da granos básicos a cambio de que Henry le proporcione papas. Por lo tanto, esas características fundamentales de este modo de producción va a depender muchísimo en ese momento de cómo la naturaleza se iba comportando y de cómo estos grupos iban utilizando los recursos para que se les facilitara la obtención de alimentos, el uso de sus herramientas para ejercer sus fuerzas productivas, como por medio de hachas, cuchillos, flechas, cosas que en ese momento eran rudimentarias, no tenían mucho avance, no tenían mucha innovación. Entonces, todo esto a través del tiempo, de acuerdo a esas divisiones sociales del trabajo que iban determinándose por sexo y por la edad, se fueron cambiando, se fueron reestructurando, y en ese momento la sociedad empieza a asignar otros roles a la mujer como encargada de la distribución de los productos, y se consideraba desde ese momento el rol más importante o el papel con más relevancia, y a través de la historia se determinó que este modo de producción tenían dominio las mujeres. Por eso se decía que era un modo de producción o sistema de producción basado en el matriarcado, por la forma de cómo se realizaba la distribución de los recursos que se obtenían. Ahora, todos estos cambios que hemos visto en el funcionamiento de las comunidades primitivas, cuando ya se empiezan a identificar esas formas de producción, que ya concentrarse en los recursos para empezar a generar excedentes, realizar intercambios o trueques de un bien por otro bien, pasamos al esclavismo. Entonces, el esclavismo es un modo de producción que filosóficamente se dice que es la explotación, una forma que es un modo de producción que se denomina la explotación del hombre por el hombre a través de la historia de la humanidad. Es aquí donde empezaron a surgir diferencias y a la vez distorsiones sociales entre grupos, entre pueblos que se iban sometiendo, dedicando a conquistar, a someter a otro a través de el saqueo de sus producciones. Entonces se dice que esto era régimen, o sea, régimen esclavista, no era, o sea, porque fue un periodo bastante complicado en el cual se empezaba a concentrar recursos, se buscaba mayores niveles de producción, pero a través de la implementación y uso de la fuerza laboral de esta forma, a través del esclavismo. Ahora, algunos dicen que a pesar de que fue un régimen, dio ciertos impulsos para algunos avances de la humanidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Habría sido real o necesario que se diera esta forma o régimen para que surgieran nuevas formas
dentro de los modos de producción. Pregunto, ¿era necesario? ¿Habría sido necesario esto? Yo creo que tal vez no, porque se hubiese buscado mejor otras alternativas como impulsar la producción, pero como en los siglos pasados, ¿verdad? No había desarrollo, el hombre no había evolucionado, entonces fue la opción alcanzativa para ir evolucionando y conociendo más de lo que se podía hacer. Gracias, Jocelyn. ¿Alguien más? Yo siento, licenciado, que sí, el régimen esclavista sí fue necesario por el punto que la explotación sí estuvo mal, ¿verdad? Pero la explotación de las personas hizo que creciera un poco la economía, diría yo. Sí, hubieron ciertos cambios. Surgieron el uso de nuevas herramientas, inventar otras cosas, generar nuevos mecanismos de producción. ¿Alguien más iba a comentar? Recordemos que todo tiene sus pros y sus contras. Es cierto que el esclavismo contribuyó a generar riqueza, a generar innovación dentro de los modos de producción en su momento, pero dentro de lo innovativo, como mencionaba Jocelyn, estaba eso, la explotación de la fuerza laboral del ser humano, bajo medidas bastante pesadas, pero que al final generaron esos beneficios y cambios en las estructuras sociales. Cuando hablamos del esclavismo, aquí surgen esas estratificaciones. Si recuerdan, en la anterior no había clases sociales, sino que habían dos alternativas de división del trabajo. Aquí sí aparecen esas clases sociales, el grupo que manda y los grupos que tienen que obedecer. Entonces, los esclavos tienen esa responsabilidad de trabajar para sus amos en ese momento, y los amos se vuelven dueños absolutos del esclavo, lo que les daba derecho a realizar lo que consideraran necesario, o sea, cambiarlos, obsequiarlos, venderlos, inclusive matarlos y ponerlos a trabajar hasta que ellos consideraran que fuera lo más prudente. Ahora, aquí hay una palabra que dice los objetos parlantes. Es cuando ellos llevaban al mercado, ponían a la venta a sus esclavos. Parlante es la persona que ofertaba o que ponía ahí así como una especie de subasta al esclavo. Esto se dio más que todo en antiguas civilizaciones como Persia, Grecia, Roma, Mesopotamia, lugares así. Ahora, esta división de trabajo, de estructura social, de explotación del hombre por el hombre y todo lo que ya sabemos cómo funciona el esclavismo, hace que surja una nueva forma dentro de los modos de producción, como lo es
la producción feudal. Entonces el feudalismo es un efecto de una descomposición que se dio en el imperio carolingio de Europa en el siglo IX y X, a causa de esas invasiones musulmanas, húngaras, o sea, una distorsión social e inestabilidad social, donde ya sabemos que en este tipo de organización el poder central estaba concentrado en el emperador o rey. Entonces comienza a reducirse y a buscar esas formas de cambiar el uso de los recursos, al reducir, al cambiar todo eso, los dueños de los grandes terrenos o proporciones agrícolas se denominan terratenientes. Y estaba la iglesia o eclesiásticos y los nobles. Esta era una forma de cómo ellos iban distribuyendo entre ese grupo y concentrando a la vez la riqueza en territorios monarcas. Entonces, este modo de producción, cuando cambia o se va, recordemos que el Imperio Romano fue de los precursores para el uso del sistema esclavista, y cuando estos esclavos cuando este sistema empieza a modificarse, cuando ya la forma cuando esa forma de producción viene cambiando, es decir, esas caídas nos conllevan a que, como se va distorsionando el funcionamiento, los esclavos ven esa salida de escape, a la cual se le llama apertura o libertad, y comienzan a llevárselos a los espacios, al área perteneciente a los terratenientes. Entonces estos vienen y empiezan a funcionar de mejor forma, porque como ya no eran esclavos, en el feudalismo les dan mejores opciones y oportunidades para trabajar esos terrenos, y aquí es donde surgen los siervos o campesinos, que se iban agrupando de acuerdo a la persona con la cual laboraban, o es decir, el señor feudal. Ahora, ¿qué hacía este señor feudal para que tuviera ese alcance, esa capacidad de que los siervos le obedecieran? No tenía esa presión de castigarlos, de darles esas acciones bastante severas, sino que simplemente les ofrecía libertad, protección a cambio de su fuerza laboral. Entonces cada señor feudal que poseía esas grandes cantidades de terreno contaba con un grupo de siervos o campesinos que cultivaban, generaban esa producción, y esa producción se iba a convertir en excedente para que el señor feudal tuviera ingresos, pero a la vez también el siervo tenía una proporción. Todo lo que se iba produciendo se destinaba al consumo en ese momento de los grupos y sectores. O sea, no había, en ese momento todavía no se llegaba al intercambio, sino que un porcentaje de toda la producción total era para el campesino o siervo, y la mayor proporción
era destinada al señor feudal. O sea, aquí empiezan a surgir los campesinos o siervos, los artesanos, los señores feudales o terratenientes. Aquí estaba integrada la monarquía o reyes, pero ¿quién era el que tenía dominio detrás de todo esto? Era la iglesia. Y la iglesia, cuando ve esos excedentes, empieza a tener injerencias para que el comercio a nivel interno se empiece a aplicar, y todo esto contribuyó a reestructurar el aparato productivo y que ese aparato productivo diera mayores beneficios, utilidades y rentabilidad al terrateniente. Aquí tenemos una pirámide de cómo la sociedad feudal se integraba en ese momento. Podemos ver que en la base se encuentra el estado llano, integrado por el pueblo y los campesinos que no tenían privilegios. Luego tenemos el clero, que era los que pertenecían al sector eclesial, a la iglesia. Este clero se dividía en varias, habían subdivisiones. Estaba el clero secular, que era el papa, obispos y párrocos, y los más bajos era el bajo clero, que eran las órdenes religiosas de los grupos de ahí tenemos a la nobleza. Esta era la poseedora de títulos nobiliarios y también los simples caballeros. De ahí tenemos los últimos, que están en la parte más alta del triángulo o pirámide, que eran las máximas autoridades, que se tenían que tratar con divinidad, porque ellos eran los que concentraban todo el poder para las decisiones, el poder absoluto. Entonces, esta sociedad feudal, tenemos ahí a los reyes, que ya se sabe tenían poder sobre, o sea, en su totalidad. Su poder únicamente contaba con ciertas limitantes que dentro de sus estructuras internas las iban determinando, donde tenían que contar siempre con el apoyo de los nobles. Y los nobles es ese grupo real que le rodeaba y eran los que tenían el dominio sobre los ejércitos, o sea, tenían las armas, y también por medio de esto el dominio de los suelos y de la tierra. Y los campesinos eran los que ejercían sus labores de la agricultura, que eran los mismos que iban generando la riqueza en su momento. Ahora, toda esa interacción o esa interrelación del funcionamiento, el feudo le ofrecía protección al siervo. Este siervo se convertía en servidumbre a los nobles y a los reyes, y
tenían la responsabilidad de serle fiel al señor feudal. Para esta sociedad, ahí tenemos, estaban los privilegiados, donde se encuentra la nobleza y el clero como parte de esos estamentos que contaban con ciertas funciones. La nobleza, integrada por los caballeros y sus familias, su función era defender al feudo de cualquier amenaza, protegerlo de toda acción que le fuera a afectar, y su población. Mientras el clero, formado por todo ese conjunto de religiosos, bajo el concepto filosófico de contar con esa función de salvar las almas mediante las acciones, rituales, rezo, realizaban ciertos trabajos que, más allá de lo espiritual, para ellos era contribuir, que si el rey necesitaba un apoyo para reproducir un libro o para crear un libro, tenían que hacerlo. Eran prácticamente los que se dedicaban a copiar, escribir o hacer traducciones y transcripciones. Ahora tenemos una de las sociedades estamentales, que eran los no privilegiados, los trabajadores, encargados de labrar las tierras, elaborar artesanías, producir ciertos alimentos para el resto de la sociedad. Estos se caracterizaban, las características generales eran cerrados, o sea, no tenía acceso. Cuando hablamos de estamento cerrado es que no tenía acceso a alguien que no hubiese nacido dentro de esa estructura, únicamente el clero, porque era parte de otro estamento que ya tenía, de cómo se iba integrando la estructura social. Están los estamentos privilegiados. Estos se dice que eran privilegiados porque no pagaban impuestos, no tenían que realizar ciertos trabajos o actividades manuales, sino que esos recaían sobre el pueblo llano o los trabajadores. Estaban los cargos administrativos que se reservaban para ese segmento de estamentos privilegiados, que ya sabemos. Ahora, la nobleza se clasificaba en caballeros y damas. Tenemos a las damas, tenían en ese momento que casarse o tener hijos para asegurar que la descendencia se mantuviera. Se dedicaban a dirigir labores domésticas, educar a sus hijos, a realizar ciertas artesanías como actividades manuales del bordado. Antes de casarse, los padres eran los que iban tomando ciertas decisiones de con quién era que convenía para que se mantuviera esa descendencia. Y si esta persona, o sea, las damas no se casaban, las mandaban o les sugerían que ingresaran a los monasterios, se convertían en religiosas. Y ahí tenemos a los caballeros, tenían que luchar en la guerra para proteger y resguardar el honor. Cuando el rey lo convocara, tenían que estar formados e integrados como en una especie de batallones que son las mesnadas, pero estos se iban formando desde pequeños como pajes, escuderos,
para que llevara una disciplina y un orden. Y un mecanismo de entrenamiento eran los torneos. Esos torneos eran los que ocupaban para dos cosas. Uno, para divertir o para entretener a los privilegiados y a la vez para entrenar a estos caballeros. O sea, en estos no se buscaba arriesgar la vida, sino que era más para ganar prestigio o respeto. Eran especie de competencias internas, y ahí se iban seleccionando los caballeros con mayor agilidad, con mayores capacidades, y dentro de su estructura tenían ciertos ascensos o privilegios. Y la mesnada, ese conjunto de personas armadas, de hombres armados, que siempre iban a estar entrenados y a la orden del rey o de un noble. Ahora, aquí lo que vemos es que las actividades se van cambiando, y dentro del feudalismo se da la semilla para que surja a lo que conocemos como capitalismo. Ahora, cuando estas mutaciones o estas transiciones dentro del desarrollo o los avances de la cultura, de la tecnología, de la reestructuración en las organizaciones sociales, como ya no se veía que que dentro del feudalismo no podía haber otros ascensos, otros cambios, otras reestructuraciones, no había crecimiento tanto para los campesinos o el pueblo llano, empieza a buscarse la alternativa de hacer ciertas industrias o ciertas modificaciones en la estructura, y empieza a surgir el modo de producción capitalista. Si se fijan, es bien diferente que hablemos de modo de producción a que hablemos de lo que comentábamos en la clase pasada, sistema económico. Entonces este sistema, este modo de producción empieza a estructurarse con aplicaciones de organización sistemática, usando los nuevos desarrollos tecnológicos que en su momento iban surgiendo a partir del uso de la máquina de vapor, explotando en ese caso la mano de obra, toda esa fuente de recursos con los que se contaban, y empiezan a nacer o a surgir mayores experiencias o mayores niveles de producción, que también fueron favoreciendo el crecimiento y desarrollo de más empresas en espacios de áreas geográficas reducidas. Entonces aquí tenemos 4 elementos básicos que se le atribuyen al capitalismo, y es que como sistema económico va estructurando la formación de la sociedad para mantener las interrelaciones entre la forma de cómo utilizar ciertos recursos, y este sistema económico como segundo elemento va a estar en función de 3 dimensiones. Una que es horizontal, porque se puede dar la competencia con otras empresas y organizaciones que integran a la sociedad. Luego está la vertical, que es cómo se dan las líneas o rutas de acción para la producción. Entonces esta línea vertical se le denomina autoritarismo. Pero eso no quiere decir que en base a estas dimensiones el modo de producción es un sistema, el modo de producción
del capitalismo en un sistema económico no va a estar sujeto a cambios. De acuerdo a esos ciclos o a esos cambios que se van dando a través de ciertos periodos, esas estacionalidades o tiempos someten al capitalismo a realizar ciertas modificaciones para reestructurarse y seguir siendo funcional. Y como tercer elemento tenemos a la economía política, que es parte de la teoría económica, así como en toda estructura social va a incorporar ciertos elementos como son la eficiencia, es decir, usar esos recursos con los que cuenta la sociedad de la forma adecuada, con el objetivo, recordemos, de generar utilidades, generar producción para el consumo o demanda de bienes que existe en una sociedad. La justicia, tener esos márgenes de equilibrio de los cuales se mantenga el control de los procesos productivos, del uso de los recursos y de la administración de recursos humanos. Se dice que dentro de este sistema se pueden tomar decisiones en base a consenso, y ahí entonces se dice que también es una estructura que constituye decisiones democráticas. Ahora, esta parte de la economía política dentro de la estructura económica para los modos de producción, en este caso el modo de producción capitalista, lleva ese enfoque de identificar todas aquellas ideas, todos aquellos aportes que contribuyan a reducir los niveles de riesgo para excluirlos ante aspectos que puedan afectar el funcionamiento de un sistema económico. Ahora. Y perdón, Hola. no vamos a hacer laboratorio. Sí, ya se activó el laboratorio, ¿verdad? No sé, no he visto, pero es que como dijo que le iba a poner a las 9. Sí, a las 9 se va a activar, son las 9:02. Solo dos partes de la presentación y nos vamos al laboratorio. En 15 minutos resolvemos ese laboratorio y continuamos el desarrollo de la clase. ¿Les parece? Ok. Porque no les quiero dejar cargados para que lleven, sino que hacen el laboratorio en este tiempo, dentro de lo que es la sesión de clases, y ya nos quedamos sin que digan el licenciado nos deja dormir. Entonces, cuando hablamos, después del comercial, cuando hablamos del capitalismo, aquí las personas, o sea, el individuo es propietario de los medios de producción, él decide cómo va a invertir los recursos con los que cuenta. A se le denomina capitalista, y durante la revolución industrial a esos grupos que integraban el capitalismo se le denominó también burguesía industrial. Ahora, ¿de dónde surge esto? ¿De dónde se hereda esta burguesía o este sistema capitalista? En ese momento se le denominaba así. Sale de la disgregación, es decir, de esa desintegración producida dentro del sistema feudal. Entonces todo esto hizo que se fueran expulsando a las personas que eran parte de la estructura productiva en esa estructura feudal. Esta gente se encuentran ese espacio que les ofrecía protección y libertad en el capitalismo, más de la que ya les habían ofrecido después de ser parte del sistema esclavista, y surgen esas nuevas formas o fuerzas productivas que van dándole otro nombre dentro del capitalismo, y a esto se le denomina nuevas clases sociales, que serían
la clase obrera o proletaria. Entonces ahí tenemos al capitalista, dueño de los recursos, y al que hace uso o implementación para generar la producción. Entonces el modo capitalista, a esas tres interrogantes, el qué producir, cómo producir y para quién producir, podemos observar que el qué producir va determinado por el mercado a través de la demanda existente, y estas empresas se tienen que adaptar a lo que está demandando ese mercado para generar los niveles de producción que el público requiere. Luego, cómo producir va a depender de esa capacidad productiva o los recursos con los que se disponga, pero aquí hay un elemento que se da. Recordemos que en el capitalismo hay muchas empresas, equivalente a que digamos la economía del libre mercado. Entonces, esto nos va a llevar a generar competencia entre las empresas que lo integran. ¿Para quién va a producir en el capitalismo? Para todo aquel ser humano que tenga la capacidad y poder adquisitivo de pagar esos productos que estén a disposición de acuerdo a las condiciones. Tenemos el modo de producción socialista. Bueno, vamos a hacer la pausa. Verifiquemos por favor la plataforma. En la plataforma ya está asignada el laboratorio. Licenciado, a mí no me ha caído el laboratorio. Me parece raro porque vamos a revisar. A mí tampoco. Voy a verificar ahorita, pero sí recuerdo que estaba programado que a las 9. Yo tampoco, Lick. Vamos a revisar. Yo tampoco, Lick. Yo Bueno, tampoco. Deme sí, ahí está programado para las 9:15. Ahí lo tenemos, está programado a las 9:15, se va a habilitar. Vamos a esperar que se habilite. Tenemos las 9:09. No es tan largo, en 20 minutos lo resuelven. 15 minutos se resuelven. Entonces ahí está, a las 9:15 se va a habilitar. Hola, hola, ¿se escuchó? Sí, Lick, ok. Va, 9:15. Gracias. 9:15 se habilita. Entonces tenemos aquí el modo de producción socialista, y este modo nace como una contraposición a las ideas de ese momento
dentro del sistema capitalista. ¿Y quién es el precursor? Carlos Marx. Entonces esto nace o surge de acuerdo a que se iba generando mayores niveles de concentración de los recursos o de los medios de producción, y se buscaba que esto fuera distribuido con mayor equidad para satisfacer las necesidades de las personas. Y aquí se mencionaba que había falta de justicia, falta de equidad, que los medios de producción estaban concentrados, que las personas no estaban obteniendo los recursos necesarios o las condiciones necesarias. Entonces, este sistema no estaba de acuerdo con que los medios de producción estuvieran en manos de propietarios de forma individual, sino que el Estado tenía que decidir y actuar de forma plenipotenciaria sobre esto. O sea, nadie le tenía que argumentar o contraponer, sino que el Estado era el que iba a decir qué producir, cómo producir y para quiénes producir. Ahora, dentro de esta doctrina, porque es una doctrina, parte de una doctrina económica, eso no quiere decir que el Estado iba a tener que el Estado, por tener el poder absoluto de decidir sobre esta forma y modo de producción, iba a generar todos los elementos y condiciones necesarias para los ciudadanos, sino que el trabajo no es valorado, o sea, no tiene precio, no hay competencia para que surjan nuevas tecnologías, para que los negocios o las personas vayan innovando, y este trabajo tendría que ser voluntario, o sea que no le iban a pagar, sino que se iba a tomar de acuerdo a las condiciones que el Estado asignara como una obra social o algo que fuera orientado al bien común o al bien de la sociedad. Entonces, este modo de producción se caracterizó por que la propiedad pasara a manos del Estado, en cierto momento que fuera cooperativo el trabajo, pero abolir todo lo que fuera propiedad privada o individual. Entonces, ahí surge en 1848 un manifiesto, el famoso manifiesto comunista, que era más aspectos ideológicos, y ya en 1847 el Capital, que iba haciendo contraposiciones a la riqueza de las naciones y a otros más. Pero ¿quién era el que le daba los insumos a todo esto? Engels, para que los implementara o los publicara Marx. Entonces, a esto, o sea, comunismo no ha existido, o sea, sino que por eso se dice dentro de la teoría económica que comunismo sería como algo, un sinónimo de algo, o sea, como algo vulgar, de una forma vulgar de decir socialismo. De ahí, cuando ya esto se quiso implementar en Rusia, surge la doctrina marxismo-leninismo, que buscaba implementar, más allá de un sistema económico, ellos le dieron otro componente que era político. Entonces esto se puede concluir que toda sociedad primitiva no contaba con lucha de clases, ni había esa dialéctica de aspectos ideológicos políticamente. Había una propiedad privada, pero esta era cooperativa dentro de la sociedad primitiva, y en la sociedad esclavista estaban las dos clases sociales, que eran amos como la tesis y esclavo antitesis. Todo esto nos lleva
a hacer esas contraposiciones que había entre esclavo y amo para sintetizar hacia un nuevo modo de producción que fue el socialismo, pasar del socialismo al feudalismo. Esta sociedad feudal tenía como tesis al señor o al señor feudal y antítesis el siervo de la gleba, y toda esa distorsión entre estas dos tesis y antítesis nos lleva a una síntesis del socialismo, a una sociedad, perdón, sociedad capitalista, y posteriormente esos cambios construyen lo que se denominó socialismo, entre lo que era capitalismo, capitalista y proletario. En este esquema, tenemos sintetizado todo lo que se ha visto en la clase de este día. Ahora, en esta parte podemos ver que la propiedad en la comunidad primitiva la propiedad era del pueblo, en el esclavismo era de los amos, y en el feudalismo del señor feudal, y estaban los siervos, que eran los que daban su fuerza laboral. El capitalismo hay una relación entre burguesía y proletario, o proletariado. Y en el socialismo, el Estado es el que tiene el poder de decisión y determinación para la distribución y la concentración de los recursos. Un minuto y pasamos al laboratorio. Voluntario que nos quiera leer la reflexión final. Rolly, Vale, por tú favor. no decides tu futuro, decides tus hábitos y tus hábitos deciden tu futuro. Los voluntarios que quieran opinar. Yo licenciado. Bueno, Ricardo. Sí, a esto se refiere, licenciado, en mi opinión, a que si nosotros tenemos buenos hábitos en nuestra vida y convicciones y prioridades, esto nos conlleva a que alcancemos nuestras metas. Así es. Gracias, Luis Ricardo. ¿Alguien más? Yo creo que es así como dice Ricardo, de que tenemos buenos hábitos, vamos a obtener el futuro que nosotros queremos, pues, o a lo que nosotros nos estamos proyectando, o verdad, lo mismo, para Sí, que avancemos. de acuerdo, toda conducta del ser humano está constituida por hábitos, y esos son los que van a decidir el conjunto de acciones que se van a implementar. Ahora, las acciones que se realizan las acciones que se están realizando ahorita son las que le van a dar fruto hacia el futuro. Entonces nos quedamos hasta aquí. Si se fijan, la clase estaba planificada para que termináramos 9:15, por eso se había programado para las 9:15 de laboratorio. Nos vamos a quedar conectados, y cualquier duda aquí yo voy a estar pendiente. Ok, gracias. Pasamos al laboratorio.
Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Nadie ha tenido problemas para ingresar al formulario? No, licenciado, ahorita ya todavía falta las últimas preguntas. Ah, muy bien, Ricardo. Cualquier cosa estamos aquí a la orden. Gracias, licenciado. Recibido su laboratorio, Catherine Vanessa Guzmán. Catherine Vanessa, ya recibí su laboratorio. Sí, gracias, Lick. Perdón, se me había trabado el teléfono. Bueno, ya puede descansar. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya es aceptable. Usted ya se puede desconectar, Catherine. Ya hizo su laboratorio. Excelente. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.
Ya envié el mío, licenciado. Ahorita verifico. Sí, recibido, Catherine, quiero ver, Xiomara Elizabeth. Gracias, feliz noche. Feliz noche, ya puede descansar. Ya envié el laboratorio. Gracias, Elías Arqueta, recibido. Gracias, feliz noche. Feliz noche, ya puede descansar. Ya se lo envié, Lid. Gracias, gracias, ya lo recibí. Gracias, Joseph. Feliz noche, Jocelyn Maciel.
Ya envié el laboratorio, Lick. Gracias, gracias. Recibido. Ok, gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Victoria Carolina. Recibido su laboratorio, Salvador Alfredo Burgos. Recibido su laboratorio, Salvador Alfredo. Hola, sí, gracias. Lo siento, es que no me agarra el micrófono en la computadora, me tengo que conectar el teléfono para poder contestarle. Bueno, de acuerdo. Ya puedes descansar. Igual su laboratorio ya fue recibido, Georgette, el marroquín. Ok, feliz noche. Ok, gracias, Lick. Mire, perdón, pero no habíamos que subir ningún archivo, ¿verdad? No. Por eso hay una área de... Es área de análisis. Gracias. Área de análisis. Sí, es que me sacó el internet, por eso que no me había fijado que me había sacado, pero ya, por eso entré de nuevo, Lick. De acuerdo, ya Pero lo eso era todo, ¿verdad? recibido. Ok, gracias. Buenas noches.
Recibido, Henry, recibido su laboratorio, igual su laboratorio, Patricia Marisol Dera, recibido. Perdón, sí, ya lo mando. Bueno, licenciado, pase buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, Patricia Marisol. Pues buenas noches, licenciado. Ya le mandé el mío. Sí, recibido, Arturo Armando, gracias. Ok. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, que descanse. Licenciado, ya le mandé el link. Sí, ya lo recibí, Ricardo, ahorita lo acabo de ver, ahí está. Muchas gracias, feliz noche, licenciado. Feliz noche, Dios lo bendiga. Solo nos queda Catherine Daniela. Gracias, gracias, Catherine. Feliz noche, que descanse, Dios la bendiga. Gracias, igualmente. Bendiciones. Bendiciones.